Este traficante colombiano sale de su casa en Nueva York con una maleta llena de dinero para luego entrar en una cabina telefónica. El tipo se dispone a hacer una llamada, pero justo allí es rodeado por unos sujetos que le disparan y acaban con ese para luego mostrarle un periódico donde se ve que otro traficante quedó en libertad ese mismo día. Así comienza King of New York. Esta es la historia de Frank White, un traficante que sale en libertad luego de varios años en prisión y pretende volver y apoderarse del negocio una vez más. Por esa razón envió a sus hombres a acabar con el traficante colombiano llamado Emilio Zappa, mientras Frank se dirige de vuelta a Nueva York en su limusina con dos mujeres que trabajan para él. Al mismo tiempo conocemos a este tipo llamado Jimmy Jump, un gángster que se encuentra en un hotel tratando de comprar producto de otro traficante colombiano llamado Tito. Con él también está ese sujeto llamado Test Tube, quien revisa la calidad del producto. Jimmy es un tipo que habla demasiado y es algo impaciente, por lo que prueba la mercancía él mismo y le dice a Tito que es de calidad. Tito se ve tranquilo y unos momentos después, Test Tube también corrobora la calidad del producto. Al saber eso, Jimmy quiere cerrar el negocio, pero justo allí, Tito le dice que les cobraría un 10% más por gastos de transporte. Jimmy le dice a Tito que ese no era el trato, pero el tipo le dice que esas son las condiciones y podría tomarlo o dejarlo. Al verse en esa situación, Jimmy le dice a Tito que está bien ya que él tiene el poder, por lo que toma su maletín y se lo entrega a este para que cuente el dinero. Pero al momento de abrirlo, Tito ve que solo hay tampones y se ve confundido, a lo que John le dice que son para él y le dispara acabando con este. Al mismo tiempo que al lugar llegan más hombres que trabajan con Jimmy y en el sitio se desata un tiroteo, acabando con todos los colombianos, por lo que finalmente Jimmy y los demás roban el producto y se van de allí. Por su parte, Frank llega al Hotel Plaza donde se da una ducha y momentos después se prepara para salir. Mientras lo hace, una de las mujeres le entrega su arma diciéndole que alguien quiere verlo. Aquí vemos que son Jimmy y los demás tipos. Al llegar estos se miran fijamente con Frank y la situación es bastante tensa. Frank intercambia palabras con Jimmy ante la mirada de todos en la habitación, hasta que en un momento Frank se ríe al igual que todos, quienes le dan la bienvenida a este y nos enteramos que trabajan para él. Jimmy y los demás están muy contentos por ver a su jefe en libertad después de tanto tiempo, por lo que lo ponen al tanto de que acabaron con todos los colombianos así como lo ordenó. Jimmy también le entrega a este los guantes de Tito como regalo de bienvenida, y este otro tipo llamado Lance le muestra el dinero que le quitaron a Zappa luego de acabar con él. Al ver esto, Frank se ve muy contento por el éxito de ambas misiones y todos siguen celebrando. En medio de eso, Frank le pregunta a Jimmy por qué nunca fue a visitarlo a prisión, a lo que este le dice que nadie quería ver al rey de Nueva York en una celda. Frank lo mira y le dice que tiene razón, y luego de eso Jimmy y los demás se van, mientras Frank se queda probándose los guantes de Tito muy contento. Más tarde esa noche, Frank llega a una elegante cena donde es recibido por uno de sus abogados, quien le da la bienvenida y lo presenta con varias personas importantes, hasta llegar a la mesa donde es esperado por varias personas, entre ellos este tipo llamado Joey D'Alessio, quien trabaja para él, y esta mujer llamada Jennifer, quien también es su abogada. Al sentarse, Frank habla con los presentes, y esta mujer le dice que ha oído hablar de él cosas no muy buenas, a lo que Frank le dice que no crea todo lo que escucha, dejándole saber que es un tipo rehabilitado. Esta otra mujer le pregunta irónicamente qué haría ahora que es rehabilitado, a lo que este le dice que pensaba en ser alcalde, algo por lo que todos se ríen. En medio de esto, Frank le ordena a Joey que vaya a hablar con el jefe de la mafia italiana llamado Artie Clay y programe una reunión ya que quiere hablar de negocios con él. Joey le dice que el tipo no se prestaría para eso, pero aún así Frank le ordena que lo haga y debido a esto Joey se va del sitio a cumplir la orden asignada. En la mesa Frank se ve contento y le habla a Jennifer, su abogada, dejando ver que ambos tienen una relación desde antes, por lo que Frank le confiesa que quería irse con ella y dar un paseo en el metro. Unos minutos después, vemos como Joey llega a un restaurante a hablar con Artie Clay. Luego de dejar claro que pretendía hablar a nombre de Frank con el tipo, uno de sus hombres lo deja pasar y ese se sienta en una mesa donde Artie y sus hombres juegan a las cartas. En medio de esto, Joey le dice al tipo que Frank pretendía hablar con él de negocios, pero Artie le dice que no trataría con tipos que le dan empleo a afroamericanos. Además, este está muy molesto, ya que se enteró que Frank acabó con los colombianos y Artie estaba haciendo mucho dinero con ellos. Joey le dice que lo piense mejor, pero Artie le dice molesto que Frank lo perjudicó y le deja saber que no haría negocios con él, por lo que amenaza a Joey y orina sus zapatos delante de todos, como un mensaje claro para su jefe Frank. Al mismo tiempo, Frank está con Jennifer en el metro mientras se besan y ella le deja saber que lo extrañó mucho. Ambos siguen así hasta que en un momento son abordados por estos chicos quienes pretenden robarlos y les piden sus cosas, pero justo allí Frank les muestra que está armado. Al ver eso los chicos se asustan, pero Frank les da un fajo de billetes diciéndoles que les podría dar trabajo, por lo que les deja saber su nombre y les dice que lo busquen en el Hotel Plaza. Los chicos quedan confundidos por todo esto y se van con el dinero recordando el nombre de Frank. Después de todo esto, vemos cómo Frank y sus hombres llegan hasta el sitio donde está Artie Clay, debido a que recibió el mensaje que este envió con Joey. Al entrar, Frank les dice que quería jugar con ellos, por lo que se acerca a la mesa y Jimmy empieza a repartir las cartas de manera desafiante mirando a Artie. Debido a esto, Frank aprovecha la situación para decirle a Artie que de ahora en adelante él estaría involucrado en todos los negocios que se hicieran en la ciudad, ya que ellos habían hecho mucho dinero en su ausencia, mientras ellos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Al escuchar todo esto, Artie Clay se ríe, mientras Frank se dispone a irse, pero mientras lo hace, Artie lo insulta y amenaza, por lo que Frank saca su arma y acaba con ese sin pensarlo dos veces delante de sus hombres, para luego decirles que si querían trabajar con alguien que no los estafara, podían ir a buscarlo al Hotel
Hotel Plaza, ya que serían bienvenidos para trabajar con él, y luego de eso se va del lugar. Por otro lado, conocemos a Roy Bishop, quien es un agente de policía y jefe de la unidad de antinarcóticos. Este se encuentra en su casa revisando el historial de Frank White, ya que pretende arrestarlo de nuevo. Un par de días después, vemos cómo Frank se encuentra viendo una obra de teatro junto a Jennifer y su gente. Al terminar, se le acerca al concejal de la ciudad y luego de saludarlo a él y a su esposa, le deja saber lo molesto que está de que un hospital para personas de bajos recursos sea cerrado, a lo que el político le dice que no tienen presupuesto para mantenerlo abierto. En el lugar también está el abogado de Frank, a quien le deja saber lo inconforme que está por la decisión del concejal. Debido a eso, el político le dice a Frank que necesitan $16 millones para mantener el hospital, diciéndole que ya que le preocupa tanto los debería poner él mismo, a lo que Frank le dice que tal vez lo haría. Luego de eso, el concejal se va con su esposa, mientras Frank se queda molesto, ya que el tipo cerraba los hospitales de los pobres, pero mantenía abierto el de los ricos. Todo eso mientras su abogado le dice que se calme, ya que él tampoco tenía 16 millones para hacerlo, y debía evitar meterse en problemas. Luego de esto, Frank se acerca a la barra por un trago, pero en ese momento es abordado por el agente Bishop y un par de sus hombres, los agentes Gilly y Flanagan. Estos bromean con Frank de manera sarcástica, para luego sacarlo del lugar a la fuerza y montarlo en su auto, ya que pretenden interrogarlo. Todo eso ante la mirada de su abogado, quien se queja del procedimiento, pero aún así los agentes se llevan a Frank. Unos minutos después, los agentes llevan a Frank a un lugar solitario, donde lo obligan a salir del vehículo, para luego mostrarle algo en la cajuela del auto. Aquí vemos que en la cajuela está el cadáver de Zappa, por lo que Bishop le pregunta a Frank si sabe quién es. Al verlo, Frank se hace como el que no sabe nada y lo niega todo. Debido a eso, Flanagan encara a Frank, quien golpea a la gente por insultarlo, y es detenido por Gilly Bishop. En ese momento, Flanagan se devuelve molesto a golpear a Frank, pero ambos son separados, mientras Gilly le apunta a Frank con su arma diciéndole que le disparará, pero Bishop no lo permite y les ordena irse de allí. Gilly suelta a Frank mientras le da la bienvenida sarcásticamente, y luego Flanagan le advierte que la próxima vez no tendría tanta suerte. Finalmente, Bishop le dice que lo atraparía a él y a todos sus hombres, para luego irse y dejar a Frank allí. Unos días después, vemos como los agentes están en una boda de otro oficial que pertenece a su escuadrón, donde Gilly es el padrino, y luego de dar un brindis todos se divierten, excepto Bishop, quien sigue pensando la manera de cómo atrapar a Frank legalmente, por lo que pasa toda la noche buscando la manera de hacerlo. Por otro lado, vemos como Joey va hasta el barrio chino a hablar con el líder de las tríadas llamado Larry, a quien le dice que Frank quiere comprarle mercancía y hacer negocios con él, pero este le dice que Frank no tiene el dinero para hacerlo, ya que su producto es demasiado puro y costoso, además tiene una gran cantidad. Joey le dice que es mejor que se encuentre en persona con Frank para negociar, pero Larry deja de ver que Frank no le agrada, diciéndole a Joey que cree que es una basura sin códigos, aunque finalmente acepta reunirse con Frank, por lo que Joey se va del lugar. Al día siguiente, Jimmy Jumpy, otro de los hombres de Frank, llegan a un restaurante donde Jimmy ingresa para comprar comida. Aquí le ordena al encargado, quien lo atiende con mala actitud, por lo que Jimmy también le habla de mala manera. Mientras toma la orden, el tipo regaña a unos niños para que se alejen de los videojuegos, ya que no tienen dinero, algo que molesta demasiado a Jimmy, quien insulta al tipo y se acerca a los niños para darles monedas e invitarlos a jugar, además de darle dinero a la mujer para que pague la cuenta. Momentos después, el tipo le entrega a Jimmy su orden, pero mientras lo hace, vemos como la policía atrapa al tipo que viene con Jimmy afuera del lugar, y unos momentos después, Jimmy también es interceptado por Flanagan y Gilly, quienes lo someten y arrestan. Flanagan le dice que está siendo arrestado por la muerte de Tito y Zappa. Jimmy se ríe al escuchar esto, pero Gilly le dice que esta vez no escaparía, ya que tienen un testigo, a lo que Jimmy le dice que él nunca deja testigos, y luego los agentes se lo llevan de allí. Al mismo tiempo, vemos como Frank llega junto a Larry al hospital general, mientras una de las doctoras les cuenta que si no reciben ayuda del sector privado, tendrían que cerrar el lugar que atiende a personas de bajos recursos. Momentos después, la mujer los deja solas, y ambos empiezan a hablar sobre el negocio. Frank le dice a Larry que está vendiendo su mercancía demasiado costosa, y sabe que no tiene hombres suficientes para distribuirla en las calles, dejándole saber que en cambio él sí tenía hombres suficientes y podría hacerlo, por lo que le propone trabajar juntos, siendo Larry el proveedor, y Frank el distribuidor en las calles con sus hombres, tomando todo el riesgo, y debido a esto le propone que dividan las ganancias. Larry no se ve muy contento con la propuesta y le deja saber a Frank que estaba en el negocio por dinero, por lo que le dice que solamente le vendería el producto al precio que pide. Frank no acepta hacerlo, por lo que Larry se va del lugar diciéndole que está loco, mientras Frank se queda pensativo. Más tarde ese día, Frank llega al hotel junto a Lance, y al entrar a su habitación, Jennifer le informa que Jimmy Jumpy y otro de sus hombres fueron arrestados. Además le deja saber que la policía tenía un testigo, que sobrevivió cuando acabaron con los colombianos, y sería muy difícil sacarlos de prisión. Frank le pregunta si tienen fianza, a lo que la mujer le deja saber que la fianza es de $1 millón por cada uno, por lo que Frank le ordena que reúna el dinero y lo saque. Jennifer le aconseja que no lo haga, ya que llamaría mucho la atención y se metería en problemas, pero aún así Frank le ordena que lo haga y pase por ellos esa misma noche. Debido a esto, en la noche vemos como Jennifer paga la fianza y logra liberar a los tipos, quienes son recibidos por los demás en la estación de policía. Aquí todos celebran, pero justo en ese momento al sitio van llegando los agentes. Al verlos, Jimmy se burla de ellos, por lo que Gilly se acerca y lo escupe en la cara. Jimmy queda indignado, pero se limpia la cara y se burla de los agentes. Flanagan se queda mirando a Jimmy, quien le tira un par de billetes menospreciándolo, para luego irse del lugar. Mientras lo hacen, Bishop le pregunta a Jennifer si está orgullosa de lo que hace, a lo que ella le dice que si tiene un problema se lo puede decir al juez.
Después de todo lo sucedido, Frank quedó muy molesto con Larry, por lo que más tarde decide ir hasta el barrio chino con todos sus hombres a acabar con el tipo. Al llegar en el sitio se desata un tiroteo, donde finalmente Frank y los suyos logran acabar con los hombres de Larry, aunque este logra esconderse en un lugar. Frank y los demás salen tras él, mientras Larry sigue escondiéndose, pero finalmente es atrapado por Jimmy y Frank, quien lo obliga a que lo lleve al lugar donde tiene todo su producto escondido. Al llegar al lugar, vemos que Larry tiene una gran cantidad de producto, que los hombres de Frank se llevan luego de acabar con Larry allí mismo. Días después hay una cena de caridad, donde nos enteramos que Frank usó el dinero de las ganancias del producto que le quitó a Larry para patrocinar la reconstrucción del Hospital General para los Pobres, por lo que es felicitado por los asistentes y reconocido por la prensa. Todo eso es pasado por la televisión y es observado por los agentes, quienes están muy molestos, en especial Gilly, que le dice a Bishop que Frank es una estrella. Debido a eso propone un brindis por Frank, llamándolo el rey de Nueva York, felicitándolo sarcásticamente por su éxito. En cambio ellos eran unos agentes fracasados, dejando ver su frustración, ya que solo se la pasaban reuniendo pruebas e investigando, pero cuando arrestaban a Frank o a uno de sus hombres, los abogados de este los dejaban en libertad en minutos. Además no entiende por qué ellos, siendo los buenos, se ganaban un sueldo miserable, mientras Frank se estaba haciendo rico delinquiendo. A causa de todo esto, Gilly le dice a Bishop que solo hay una manera de atrapar a Frank, la cual es acabando con él y haciendo ver como que fue una pandilla rival quien lo hizo. Bishop es un tipo correcto, por lo que le dice que si hace algo de eso lo arrestaría, a lo que Gilly le dice molesto que su deber era proteger a las personas, y así él no quisiera se encargaría de la situación, para luego irse del lugar con los demás agentes, mientras Bishop se queda pensativo. Más tarde esa noche, Frank celebra junto a sus hombres en el hotel, y luego sale junto a Jennifer a ver la ciudad, y le dice que ha perdido mucho tiempo y no podía hacerlo más, por lo que le deja saber que si tiene un par de años podría hacer algo bueno por la ciudad. Al día siguiente vemos como Bishop llega a un restaurante elegante, donde encara al abogado de Frank, reclamándole por defender a un criminal. Además le muestra las fotos de los colombianos con los que acabó. Al ver eso el abogado le dice que está loco, y si quería podían discutirlo en un juicio, por lo que Bishop se va molesto del restaurante. Ya en la noche, Frank se encuentra en un club celebrando junto a sus hombres, mientras al lugar llega Joey con un par de tipos. Al entrar Joey habla con Jimmy, quien le pregunta quiénes son los tipos con los que anda, pero este no le presta mucha atención. Luego Joey va donde Frank, y le presenta a los tipos dejándole saber que pretendían hacer negocios con él y comprarle una gran cantidad de producto. Debido a esto Frank les da a probar la mercancía, y al tipo ver la calidad, le dice que le compraría todo, pero le daría solo la mitad del dinero y luego la otra mitad, a lo que Frank le dice que si paga la mitad solo se podría llevar la mitad. Al saber eso el tipo le dice que dejaría a su socio allí y se llevaría la mitad para más tarde volver con el resto del dinero por la otra mitad. Frank le dice que el producto está en un lugar vecino, por lo que el tipo se va con Joey, mientras el socio de ese se queda en el club, y Frank le ordena a una de las mujeres que trabajan para él que se vaya a pasar el rato con el tipo mientras su socio vuelve. Por su parte Joey sale con el tipo, pero justo aquí el comprador le dispara al guardia, pero Joey sigue como si nada. Unos momentos después, Frank camina junto a otra de sus trabajadoras, pero en un momento aparece un tipo enmascarado quien le dispara y acaba con la mujer, por lo que Frank dispara de vuelta y acaba con el tipo. Todo es una trampa, y el club es atacado por tipos enmascarados, quienes entran disparando buscando acabar con Frank y sus hombres, con la ayuda de Joey quien se vendió. En el sitio se desata un tiroteo, donde los agresores acaban con varios hombres de Frank uno por uno, excepto Jimmy quien les dispara de vuelta, y luego de intercambiar disparos logra salir del lugar, donde sigue disparando, y finalmente Frank pasa por él en el auto. Jimmy ingresa al vehículo, y en ese momento nos enteramos que en realidad los agresores son los policías comandados por Gilly Flanagan. Mientras escapan, uno de los agentes se aferra a la puerta del auto para que no escapen, pero finalmente Frank hace que choque contra un objeto acabando con este, mientras Gilly se lamenta por la muerte de uno de los suyos. Debido a todo esto, los agentes emprenden una persecución contra Frank y Jimmy, la cual dura varias cuadras, pasando por el puente, donde intercambian disparos y Gilly trata de detener a Frank, quien conduce muy bien y no se rinde. Finalmente, al cruzar el puente, Frank logra hacer que los policías choquen sus autos, haciendo que estos los pierdan de vista en medio de la noche. Al perder su rastro, Gilly y Flanagan conducen por el vecindario buscándolos, pero no logran encontrarlos, por lo que se detienen en una calle, pero justo allí son embestidos por Jimmy, quien luego de chocarlos se burla de ellos y sale de su auto disparándoles, escapando corriendo de la escena. Al ver esto, Flanagan sale del auto tras Jimmy, mientras Gilly también sale y dispara contra el auto pensando que allí está Frank, pero en realidad ya no hay nadie. Por su parte, Flanagan sigue a Jimmy hasta debajo del puente. El lugar está muy oscuro, por lo que Flanagan le grita al tipo que salga mientras lo provoca. El agente lo sigue buscando sigilosamente, pero justo allí Jimmy aparece y le dispara a la gente en varias ocasiones burlándose de él. En medio de esto ambos tipos forcejean, pero finalmente Jimmy le dispara una vez más a Flanagan, quien cae al suelo. Debido a esto Jimmy le pregunta por su compañero, pero en ese momento Gilly aparece y le dispara a Jimmy, quien cae al suelo quejándose. Jimmy se ríe y le dice a la gente que acabe con él, pero en lugar de eso Gilly se acerca a su compañero y revisa que las balas atravesaron el chaleco, por lo que le dice a Flanagan que aguante y trata de reanimarlo, pero finalmente la gente muere ante la mirada de Gilly y Jimmy, quien se burla de la situación celebrando que acabó con él. Gilly está muy molesto, por lo que toma su arma y se acerca a Jimmy disparándole y acabando con este en el lugar, para luego lamentarse por la muerte de su amigo.
Después de todo esto, un par de días después es el funeral de Flanagan y el otro agente. El sitio está lleno de policías mostrando sus condolencias, entre los que están Bishop y Gilly, quien se siente devastado por la muerte de su compañero. Debido a eso no soporta la situación y decide irse muy molesto del cementerio. Gilly entra a su auto, pero este no enciende, algo que lo molesta aún más. En ese momento vemos como una limusina se acerca, la cual pasa al lado de Gilly, donde Frank saca su arma y le dispara a la agente acabando con este. Al escuchar el disparo, todos los oficiales se alertan y corren hacia el lugar, al igual que Bishop, quien ve como la limusina de Frank escapa del cementerio. Por otro lado, los hombres de Frank lograron capturar a Joey y lo golpean por traidor. Al llegar, Frank se acerca a Joey, quien le asegura que no sabía que los tipos eran policías, haciéndose como el que no sabe nada. Frank le pregunta por qué lo hizo, pero Joey lo sigue negando todo. Finalmente Frank le dice que son amigos y le exige que le diga por qué lo traicionó, por lo que Joey acepta que lo hizo porque le dieron mucho dinero. Frank le pregunta a sus hombres dónde estaba el dinero que los policías le dieron a Joey, y estos le dicen que lo capturaron con él. Al escuchar esto, Frank les ordena que acaben con Joey y lo entierren con el dinero, para luego irse del lugar mientras Joey le suplica que no lo haga, hasta que se escucha un disparo que acaba con él, al mismo tiempo que Frank piensa sobre todo lo que está pasando y cuál sería el siguiente paso a seguir. Debido a todo esto, esa noche Bishop vuelve a casa, pero se encuentra con Frank, quien lo está esperando armado. Aquí Frank le deja saber que Artie, Clay y los colombianos, aparte de ser traficantes, también estaban metidos en negocios turbios que atentaban contra los derechos de las personas, solo por ganar más dinero, y acabó con todos ellos porque no pensaba hacer dinero de esa manera. Bishop le pregunta si cree que se saldrá con la suya luego de acabar con tantas personas, y Frank le dice que ya pasó mucho tiempo en prisión y nunca ha acabado con alguien que no se lo haya merecido. Bishop le dice que él no tiene el derecho de tomar esas decisiones, a lo que Frank le dice que alguien debía hacer el trabajo sucio de limpiar la ciudad. En medio de todo eso nos enteramos que Frank está molesto, ya que Bishop y la policía le pusieron precio a su cabeza de $50,000, solo por acabar con basuras como Clay y los colombianos. Debido a eso, Frank le deja saber a Bishop que pagaría $250,000 por cada uno de los agentes involucrados en la investigación contra él, para que supiera lo que se siente ser perseguido. Bishop le dice que su trabajo es capturar a los traficantes como él, a lo que Frank le dice que atrapándolo a él no logrará nada, ya que en el país todos los días se gasta una gran cantidad de dinero en el consumo de sustancias, y él no era su problema, ya que solo es un hombre de negocios. Bishop lo mira, y Frank le ordena que le entregue su arma lentamente. Este lo hace, y luego Frank lo obliga a que se esposie a una silla, para luego salir de la casa de la gente amenazándolo. En ese momento, al Bishop ver que Frank se fue, toma un arma que tenía escondida en su casa y dispara a las esposas liberándose, para luego salir tras Frank. Unos minutos después, Bishop sigue a Frank hasta el metro, donde este ingresa y pasa por varios vagones buscando al traficante sigilosamente, hasta que finalmente lo encuentra muy tranquilo sentado. Bishop se le acerca y le dice que todo terminó, sugiriéndole que se entregue, pero Frank le dice que no ha terminado y toma a una mujer como su rehén apuntándole con su arma. Bishop le dice que baje su arma, a lo que Frank le deja saber que no lo hará. El agente le dice que deje ir a la mujer, pero Frank muy tranquilo le dice a la mujer que no piensa hacerle daño, pero acabaría con ella de ser necesario, algo que Bishop no podría hacer. El agente le dice una vez más que deje ir a la mujer, ya que es un asunto entre los dos y no podía esconderse tras ella por siempre. Al escuchar esto, Frank decide disparar al igual que Bishop, quien cae al suelo debido a los impactos de bala y finalmente muere. Luego de acabar con el agente, Frank sale del metro y camina fuera de la estación hasta llegar a la calle, donde se mezcla con el resto de las personas de la ciudad. Este camina por un par de calles, hasta que cruza una avenida y decide subir a un taxi. Al hacerlo le dice al conductor que simplemente conduzca, pero el tráfico no se mueve. Y en ese momento vemos como Frank fue herido en el estómago por una de las balas de Bishop. Al mismo tiempo, la policía llega al lugar buscando a Frank, quien al verse en esa situación saca su arma. El taxista, al ver que el tipo tiene un arma, sale asustado del taxi e informa que su pasajero está armado, por lo que varias unidades de la policía rodean el taxi y le ordenan a Frank salir, quien observa la situación y cómo todos sus planes se arruinaron. Y unos segundos después, finalmente Frank muere en el taxi ante la mirada de los agentes.